Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de las aulas virtuales de Educamos CRM. En este tutorial vamos a tratar cómo crear preguntas para incluir posteriormente en nuestros cuestionarios. Para acceder a la creación de preguntas, ya sabéis que tenemos que ir al banco de preguntas que se encuentra dentro del menú que hay justo debajo de nuestro aula virtual en la sección de más. La primera opción es banco de preguntas. Una vez dentro del banco de preguntas, recordad que es esencial seleccionar la categoría en la que vamos a insertar nuestra pregunta. Recordad que tenemos otro tutorial de cómo crear estas categorías. Vamos a bajar hasta el botón gris que pone crear una nueva pregunta para que se abra el menú en el que tenemos las opciones de todos los tipos de pregunta. A partir de ahora tendremos que seguir los mismos pasos para la creación de todas las preguntas que os voy a enseñar. Os voy a enseñar varias de ellas. Vamos a ver las de verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, elige la palabra perdida y descripción. Si queréis más información sobre otro tipo de preguntas, como por ejemplo la del close, respuestas anidadas, que os puede ser muy útil, tendréis tutoriales en el nivel avanzado. Vamos a empezar. En vuestra pantalla tenéis un ejemplo de una pregunta de opción múltiple o de elección múltiple. Como veis, he planteado una pregunta, la he decorado con una imagen, he formateado el texto y luego las opciones que he dado, como veis, son 5. El alumnado tendría que responder a esta pregunta, elegir una de las opciones y dependiendo de lo que elija, le daría una retroalimentación y la puntuación correspondiente si es correcta como si es incorrecta. Vamos a ver cómo configuramos este tipo de pregunta. Como ya sabéis, dentro del banco de preguntas tenemos que darle a crear una nueva pregunta y vamos a elegir opción múltiple. Yo ya la tengo rellena para que vayamos más rápido en la explicación y como veis, lo primero que tenemos que poner es un nombre. Os recomiendo que el nombre sea claro para que luego la podáis volver a recuperar cuando queráis realizar el cuestionario, como veremos en el tutorial siguiente. Los iconos de las preguntas, cuando la vayáis a seleccionar, ya indican qué tipo de pregunta, pero si queréis especificar, no estaría mal que pusierais el nombre de la pregunta y entre paréntesis el tipo, por ejemplo, elección múltiple o EM si queréis abreviar para que sepáis. Después viene el enunciado de la pregunta. Aquí es donde tenemos que poner la pregunta. Podemos utilizar simplemente texto. Yo he utilizado imagen y texto para que veáis todo el potencial que tiene el editor de texto. Podríamos haber puesto un vídeo, decorar el texto de alguna otra manera, formatearlo como quisiéramos, como ya hemos visto en otros tutoriales. Después tenemos la puntuación por defecto, que asigna un 1. Aquí os recomiendo que pongáis la puntuación que tendría esta pregunta en realidad dentro del conjunto del cuestionario que vais a realizar. ¿Vale? Por ejemplo, si tenéis 10 preguntas, pues lógicamente valdría 1. Si tuvieras 20, valdría 0,5. Tendríais que hacer, o depende, también podría valer 1 porque valdría el doble que el resto. En fin, esto lo tendréis que calcular vosotros. Si le ponéis el mismo valor que tiene el alumno, cuando vea sus respuestas, verá la puntuación exacta que tiene esa pregunta. Esto es simplemente una recomendación y podéis hacerlo como queráis. Si queréis ponderarlo, si queréis que todo sea 1, que todo sea 2 o unas 2, otra 1. Esto siempre que lo expliquéis y que el alumno tenga claro cómo se ha valorado la pregunta es todo válido. Entonces esto valoradlo vosotros y poner una puntuación exacta, tal y como lo que valdría la pregunta exactamente, o una ponderación siempre que lo expliquéis en clase y el alumno sepa cómo se ha valorado ese ejercicio. Esta retroalimentación general normalmente no se rellena, porque es una retroalimentación que se le da globalmente, no se refiere a cómo han hecho el ejercicio, les va a proporcionar ningún tipo de información acerca de su respuesta, sino que es general y se realiza antes de que el alumno haga el ejercicio, con lo cual yo os recomiendo que no perdáis mucho el tiempo en rellenar esta retroalimentación general. La siguiente variable que podéis escoger es si solo hay una respuesta correcta o se permiten varias respuestas, que dentro de las opciones hay varias que sean respuestas. Esto lo tendréis que elegir. Después, cómo queréis numerar las opciones, elegís dentro de lo que tenéis. Mostrar instrucciones estándar es que os mostraría las instrucciones, si ponéis sí, le dais a la interrogación y veréis que os pondría un texto que es seleccione una o seleccione una o más, dependiendo de lo que hayáis elegido en una respuesta o una o más respuestas. Y después ya vamos a lo importante, las respuestas que vais a incluir, es decir, las opciones. En cada una ponemos la respuesta que queremos que el alumno elija, la calificación, que fijaos puede ser positiva o puede ser negativa. Le podéis poner desde el 100%
hasta el 0%, y luego negativas también. Yo, por ejemplo, la pregunta era ¿cuál es la capital de Francia? Si eligen Madrid, he elegido que les reste el 50% del valor. Veis, he elegido luego París y tenéis el 100% del valor. Fijaos también además que he dado retroalimentación. Esta retroalimentación sale automáticamente en cuanto escojan esta respuesta. Por ejemplo, si alguien escoge Madrid, además de restarle, le va a salir el mensaje. Supongo que el cocido es el plato nacional de Francia, ¿no? Y si eligen París, la retroalimentación saldrá sí, oui, yes, ya. Entonces aquí están y vamos poniendo todas las opciones con su retroalimentación y la calificación, todas las que queramos. Siempre nos dan opciones para ir llenando más. En cuanto a las opciones de retroalimentación combinada y múltiples intentos, recordad que estos se explican en los tutoriales del nivel avanzado. Simplemente dándole a guardar cambios y continuar editando, os saldrá este mensaje que pone aquí de vista previa para que podáis ver el ejercicio. Lo pulsamos y nos sale tal y como lo vería nuestro alumnado. Entonces, para que veáis cómo funciona la retroalimentación, voy a escoger, por ejemplo, la que hemos visto de Madrid, doy entregar y terminar, y fijaos, me dice que es errónea, se puntúa como menos 0,5 y me sale la retroalimentación. Y esto es como haríais una pregunta de elección múltiple. Si tenéis varias, es decir, si en vuestro cuestionario va a haber varias, tendríais que seguir este proceso una y otra vez porque no se pueden hacer en la misma pregunta varias de elección múltiple. Tendríais que ir una, otra. Si queréis hacer varias en la misma pregunta, tendríais que ir al close o las respuestas anidadas que se explican en el nivel avanzado. Vamos a ver otro tipo de preguntas. Esta es la vista de una pregunta de verdadero o falso. Como veis, tenemos que poner una afirmación, una pregunta, un texto, lo que queramos. Yo lo he decorado también con una imagen y luego el alumno debe elegir entre verdadero o falso. Vamos a ver cómo la configuramos. Para configurar una pregunta de verdadero y falso, vamos a nuestro banco de preguntas, añadimos una nueva pregunta y elegimos verdadero o falso. En la configuración de la pregunta ponemos siempre el nombre, recordad un nombre claro que os permita luego identificarla, y en el enunciado de la pregunta es donde vamos a poner la afirmación que tienen que decir si es verdadera o falsa. Afirmación, pregunta, lo que queráis. La podéis decorar como queráis. Para que veáis en el ejemplo, yo he incluido una imagen y he formateado el texto. Después tenéis la puntuación por defecto, que como ya he explicado, tenéis que decidir si es la real de esta pregunta o es ponderada, que ya veréis explicado a vuestro alumnado cómo lo hacéis. Retroalimentación general la dejamos en blanco. Vamos a cuál es la respuesta correcta, que en este caso es verdadero. Las instrucciones estándar es para que ponga el mensaje de seleccione una. Si queréis que ese mensaje aparezca antes de las selecciones de verdadero y falso, pues elegís sí. Luego dar la retroalimentación para verdadero y la retroalimentación para falso. Y ya la tenéis completada esta pregunta. Le daríais a guardar cambios y continuar editando, os saldría vista previa, pulsaríais en vista previa para ver cómo quedaría la pregunta. La veis aquí, entonces voy a poner esta, por ejemplo, que es verdadero, entregar y terminar, y veis que nos da la retroalimentación aquí debajo y la puntuación 1. Os recuerdo que tendríais que hacer cada pregunta de verdadero y falso todo el proceso de nuevo. Si queréis incluir varias de verdadero y falso en un mismo cuestionario, tendríais que elegir el de respuestas anidadas que se explica posteriormente en el nivel avanzado. En vuestras pantallas tenéis un ejemplo de la pregunta emparejamiento. En este caso, fijaos que he formateado de todo tipo, aunque quede un poco extraña, simplemente es para mostraros las posibilidades que tenéis de formatear la pregunta. He hecho la pregunta o el enunciado para que sepan qué es lo que tienen que hacer, y hay desde una oración hasta una imagen o una cita. Entonces tienen que emparejarlo con lo correcto. Fijaos que las opciones, que son Partenón, Hamlet y Queen, aparecen en todos. Exactamente igual. Por eso se llama emparejamiento. Todas las opciones aparecen iguales y el alumno tendría que emparejarlo. Vamos a ver cómo la configuramos. Como siempre, accedemos al banco de preguntas y añadimos una nueva pregunta. En este caso, elegimos emparejamiento.
En el menú de configuración que veis, como siempre, debemos poner el nombre de la pregunta, que debe ser claro para luego poder identificarla y seleccionarla cuando creemos el cuestionario. Y aquí tenemos el enunciado de la pregunta. En el enunciado de la pregunta es simplemente las instrucciones de esta pregunta para el alumnado. Fijaos que yo le he dado formato. Podríais poner imagen, vídeo, lo que quisierais. Os recuerdo que esto es un editor de texto y tenemos un tutorial sobre las posibilidades. La puntuación, vuelvo a recalcar, lo ideal sería que pusierais la puntuación real de esta pregunta, pero podéis ponderarla, hacer lo que creáis siempre que el alumno esté informado de cómo se le está evaluando. Después, muy importante que esté activado barajar para que siempre, cada vez que lo intenten y cada alumno que acceda a esta pregunta, las opciones le aparezcan de manera distinta. Tiene que estar activado barajar. Vamos a las respuestas. Fijaos que pone pregunta y respuesta. En la pregunta es donde debéis poner qué es lo que queréis que se empareje primero. Podéis emparejar, aquí como veis he emparejado una imagen, en la segunda pregunta he emparejado una frase, la tercera he emparejado una cita. Podríais emparejar lo que quisierais. Esto es simplemente para que veáis todas las posibilidades que tenéis. Y luego la respuesta en cada caso. Simplemente tendríais que guardar cambios y continuar editando para que os saliera vista previa, y pulsando vista previa tendríamos una previsualización de nuestro ejercicio, como hemos visto con anterioridad. Fijaos que ahora al darle a otra nueva previsualización y tenía aleatorio, me ha salido en orden aleatorio lo que tengo que emparejar. Entonces simplemente tendría que ir seleccionando y en este caso me daría que todo es correcto y me puntuaría sobre 1, que era lo que tenía. Y esto es como se configura una pregunta de emparejamiento. Para que este tutorial no se haga excesivamente largo, vamos a dejarlo aquí y volvemos en el siguiente con los tipos de preguntas que nos quedan. Nos vemos.